Bueno, les agradezco mucho a mis amigos haberme invitado a contar, a relatar un poco cómo me vinculé con José Acosta. En realidad me vinculé de dos maneras distintas y solo luego supe que eran la misma persona. Siendo defensora del pueblo, como recordó hace un ratito Alejandro, fui a unas jornadas que había hecho el INADI contra la discriminación hacia los indígenas y los afrodescendientes. Era una misma jornada y ahí conocí a Ángel Acosta, ahí conocí a Miriam Gómez, ahí conocí a Pocha La Madrid y a varias otras personas que estaban luchando por los derechos afro. Ángel contó el caso de su hermano y a mí me impresionó mucho, me impresionó la cuestión de la impunidad de esa muerte, una muerte por abuso policial, donde claramente había habido abuso policial, que eso quedara impune, me reveló. Y hablé con Ángel y le dije que viniera a la Defensoría y que viéramos si podíamos intervenir de alguna manera para investigar ese crimen y para tratar de hacer una apelación internacional, porque parte del problema era que se había encubierto esa muerte, en parte por esta cuestión de la invisibilidad del odio racial y en parte porque tenemos luz ahora y con ello vino la electricidad y quién sabe cuántos adelantos más. Parte del problema era que la policía era argentina y José era uruguayo, y esto generaba un problema internacional. ¿Y quería Argentina involucrarse en un problema internacional por un negro muerto? Esa es una pregunta que todavía nos podríamos hacer. ¿Querrían los países entrar en un litigio que tuviera que ver con derechos humanos, entonces poniendo en riesgo los otros vínculos que se tienen? Esa es una pregunta que hay que hacer y yo creo que vale la pena hacérsela ahora. Miren, ayer en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, el jueves, se votó a favor del paso de la antorcha olímpica por China, la antorcha olímpica de los Juegos Olímpicos que se van a hacer en China por la Ciudad de Buenos Aires. Yo no voté a favor de esa antorcha olímpica porque hay muchos problemas de violación de derechos humanos en relación con el Tíbet y habría que reflexionar un poco si queremos o no queremos avalar esa antorcha olímpica en esas condiciones. Pero sin embargo ayer se hizo un acto, porque no vamos a poner en riesgo los vínculos comerciales con China por un problema de derechos humanos, así como no vamos a dejar de recibir a un dictador como el que se ha recibido hace un mes en una cena de gala, el presidente de Guinea Ecuatorial, denunciado internacionalmente por violación a los derechos humanos. Igual vamos a hacer la cena de gala, porque el señor tiene petróleo en Guinea Ecuatorial y se va a firmar un convenio. Por lo tanto, ¿cuál es la importancia que le vamos a dar a los derechos humanos? Una cosa es en el discurso y otra cosa es en las prácticas políticas. Y por lo tanto es muy frustrante. Y yo creo que, poniéndome en el lugar de José, es muy difícil medir la irracionalidad del poder, la impunidad del poder, la arbitrariedad del poder y las razones no dichas que van totalmente en contra de la defensa de los derechos humanos. Cuando vino Ángel y me trajo las fotos de José, yo me impresioné, porque yo vivo a una cuadra de donde lo levantaron a José. A él se lo llevaron de Rodríguez Peña y Sarmiento y yo vivo en Rodríguez Peña y Perón. Y José era vecino del barrio, yo lo veía a él. Maluco Beleza queda a la vuelta de casa. Hay muchos afro viviendo en el barrio, en Congreso. Y él particularmente, que era muy bello además y que se vestía con ropa de colores y que a veces usaba rastas y que daba sus clases de capoeira, y yo iba al Centro Cultural Rojas porque doy clases en la Universidad de Buenos Aires, lo veía a veces en el Rojas, lo veía en el barrio. Ver que era ese mismo muchacho vital, lleno de una energía muy impresionante, que pasaba casi bailando, cuando caminaba también pasaba casi bailando. Ese muchacho era el que la policía había matado. Y trataba de reconstruir ese momento, ¿no? La salida de un baile en Maluco Beleza, la madrugada, un bar donde iban a terminar la noche, la policía que entra y va a una mesa de brasileros y les pide los documentos. José que estaba en otra mesa. Y cuando la policía se quiere llevar a estos muchachos, él se acerca y les dice: ustedes se los llevan porque son negros, no tienen derecho a llevárselos arbitrariamente. Trata de reclamar por ellos y los policías le dicen: tomátelas que no es con vos. ¿Qué significa no es con vos? ¿Qué quiere decir que si se llevan a otros no es con nosotros? Si hubiéramos sido blancos los que asistimos a esa
detención arbitraria. Ese no es con nosotros. Hubiera sonado igual porque José era negro y defendía los derechos de los negros. ¿Qué quiere decir no es con vos? ¿Con quién es cuando se llevan a alguien arbitrariamente? José decidió que era con él. Y dijo, si se lo llevan a ellos, me llevan a mí también. Y la policía le dijo, ¿querés venir? Vení. Y lo sacaron muerto. Pero no alcanzó con esa arbitrariedad del poder, sino que además, en una autopsia hecha por la muerte, se taparon los resultados de la autopsia, cuando finalmente se logró que Uruguay se comprometiera en pedir ese cadáver y en hacer su propia autopsia, porque eso debió haber sido hecho, debió haber sido llevado y la propia policía de Uruguay debió haber investigado esa muerte. No se lograra que se hiciera eso. Cuando lo hacen, la policía de acá, antes de mandarlo a Uruguay, le planta droga en el cadáver de una manera en que era imposible que la droga fuera de ese cadáver en el momento en que había muerto. O sea que de una manera absolutamente ofensiva por lo obvia, pero es que esto es lo que tiene la impunidad, no necesita disimular porque tienen todo el poder. La cuestión es que ese crimen sigue impune y que, como bien decía Alejandro, a pesar de haber sido llevado a organismos internacionales, todavía no tenemos una respuesta. Cuando Ángel, traté de acompañar con Ángel de las muchas frustraciones, porque hay cosas que salen bien y cosas que salen mal, de las muchas frustraciones de mi actividad en la Defensoría del Pueblo, algunas tienen que ver con los afro. Una es esta de no haber podido lograr resolver la implicación en este asesinato, resolver la implicación de la policía en este asesinato. Otra es lo que recordaba Miriam hace un rato. Varias organizaciones habían pedido, particularmente Pocho La Madrid por los afroargentinos y Ángel Acosta por los afro-rioplatenses, como le gustaba decir a él, uniendo entonces argentinos y uruguayos en esta cultura común que tenemos. El candombe es parte de esa cultura. Una casa del negro. Y yo dije, bueno, yo voy a acompañar este pedido, pero yo no puedo pedir dos lugares, uno para afroargentinos y otro para afro-rioplatenses. Podemos tratar de acordar un lugar. Y ahí empezamos a tener diálogos a ver si podíamos acordar tener un lugar. Y dijimos, bueno, vamos a llamar a todas las organizaciones afro, porque si va a ser una casa, como se quería hablar de una casa del negro, va a ser de todos los negros que son descendientes de aquellos esclavos del siglo XVIII, o del siglo XVII inclusive, los negros que acaban de llegar, porque había mucha migración en ese momento, sobre todo de Centroamérica, los que han venido en una o dos generaciones anteriores, los que vinieron de África, los que vinieron de otros países latinoamericanos y son herederos de aquellos ancestros que vinieron de África. Tendría que ser un lugar para todos. Comenzamos a tener esas reuniones. A mí me llamó mucho la atención porque esa primer convocatoria vinieron unas 40 organizaciones afro. ¿Qué pasaba? Que estas organizaciones pequeñitas, chiquititas, a veces de 3 o 4 personas, estaban separadas, estaban fragmentadas, pero eran muchísimos. La primera reunión eran como 100 personas. Trabajamos un año en algo que llamábamos mediación multipartes, es decir, cómo hacer una mediación, pero no entre dos, para que se pongan de acuerdo, sino entre todos los que estaban allí involucrados. Durante un año trabajamos y no pudimos lograr que se pusieran de acuerdo en hacer un proyecto para la Casa del Negro. Al año de hacer esta mediación, dijimos, bueno, vamos a suspenderlo acá, sigan trabajando ustedes, y cuando tengan el proyecto lo traen y pedimos el lugar. Hace poco me encontré con alguien que me dijo que seguían todavía juntándose y tratando de armar este proyecto. En una situación de tanta vulnerabilidad, de tanta hostilidad, de tanta invisibilización, ¿por qué a los que están en esas situaciones subalternas nos cuesta tanto ponernos de acuerdo? Yo creo que esto también es una reflexión que nos deja el caso de Ángel Acosta, ¿no? de Ángel Acosta y trayendo esta iniciativa de José Acosta tratando de promover esta cultura. Hace poco, cuando supimos que este lugar corría riesgos, hicimos una declaración de interés en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y aprovecho para invitarlos a todos y a todas que este martes vamos a hacerles la entrega de ese certificado, de ese diploma que dice que este es un lugar importante, que este Centro Cultural Afro es un emprendimiento importante para la Ciudad de Buenos Aires, para la cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Va a ser el martes a las 6 de la tarde y acá nos han prometido baile y tambores y esperamos entonces que sea también una oportunidad de mostrar cómo se está desarrollando esta cultura.
pero todavía el lugar corre peligro. Mirándolo pensamos que no habría mejor destino para este lugar que este centro cultural. Y también sabemos que la manera de medir el interés de este lugar va a ser cuántos metros cuadrados, en qué ubicación, con qué valor patrimonial, quién es el dueño, cuánto el Estado podría pagar por hacer la expropiación. Es decir, cuantificar el interés cultural es muy difícil, porque lo que se cuantifica es otra cosa. Yo creo que el mejor homenaje que se le puede hacer a José es mantener viva esta cultura, pero sobre todo mantener viva la lucha, la insistencia, la persistencia, el no aceptar que lo que puede pasar de exceso de poder es algo que nos tiene que inmovilizar, sino que realmente tendríamos que buscar esos mecanismos de resistencia como el lenguaje del tambor, que son otros lenguajes. No es el lenguaje de devolver el golpe, es otro lenguaje de resistencia y de persistencia, que a mí me parece valioso, significativo, y que sobre todo genera esto, genera comunidad y genera unidad. Con Ángel, que efectivamente ahora está en España y que nos mandamos mensajes de vez en cuando y que me encantaría conocer a Rosalba. Hoy estaba la luz apagada. ¿Quién es Rosalba? La hermana de... Bueno, después me gustaría mucho conocerla. Con Ángel trabajamos mucho juntos mientras yo estaba en la Defensoría del Pueblo. Una de las cosas que hicimos es algo que llamamos, un proyecto que llamamos Fotos Narradas. La idea era que él entrevistaba a personas afro, conseguía copias de sus fotos, en un caso muy penosamente no se las pudo devolver, que fue el caso de Miriam, porque fue el final, cuando, bueno, quedaron nada más que las fotos escaneadas, ¿no? Pero no, pero tus fotos quedaron quién sabe dónde, perdidas. Pero él tenía con las fotos significativas para alguna persona afro, le contaban una historia sobre esas fotos. Él grababa esa historia y entonces quedaba la historia unida a las fotos en un relato que eran estas fotos narradas. Después escaneábamos las fotos y pasábamos el limpio de las historias, y algunas de esas historias las fuimos pasando en algunos encuentros sobre cultura afro. Siempre en este trabajo de recolección de historias había un hilo que recorría esto, ¿no? Alguna de las historias es sobre los Bonga, otra es sobre el propio Ángel Acosta, y entonces cuenta allí la historia de José. Estos relatos que fuimos desglosando y fuimos compartiendo siempre terminaban con una foto de José, recordándonos que el crimen de José sigue impune. Pero realmente me parece que es algo para lo cual tenemos que utilizar muchísimas herramientas. Algunas serán estas herramientas que puedo ofrecer circunstancialmente yo cuando son herramientas políticas o legislativas, y muchas otras son herramientas de lucha, incluso de lucha interior, para mantener vivas ciertas tradiciones, para mantener la significación, para poder hacernos visibles aun cuando el día que queremos hacer el homenaje